Bienvenidos nuevamente a esta edición de Diálogos en Teos. Estamos ahora compartiendo nuevamente la pantalla con Max Espíritu, pero esta vez tenemos el agrado de presentarles al profesor Fernando Muñoz, con el cual vamos a tener las disquisiciones del día de hoy. A modo de introducción, sabemos pues que el ser humano es un animal gregario y tribal, lo que quiere decir que no solo nos place juntarnos, sino también reconocer entre nosotros semejanzas, desde las más superficiales hasta las más profundas, espirituales o culturales. En la primera edición de Diálogos en Teos reconocimos que la aproximación a los estudios etimológicos nos situaba como un personaje más del drama de nuestra existencia, o sea, de una historia en común. La pregunta que se pretende responder ahora es, ¿de dónde nace nuestra ambición de una historia universal? Cuestión que no es menor, ya que del deseo de registrar nuestros actos y razones, pretendemos ahora entender los misterios del universo entero. No quiero continuar sin antes decirles que comenten, que compartan y también puntúen estas transmisiones para poder continuar haciéndolas. Doy pase a Max. Gracias, Kenny. Buenas noches. Fernando Muñoz, bachiller en filosofía, licenciado también en filosofía por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Actualmente es docente con una larga trayectoria en esta misma casa de estudios, así como en la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima. Dicta los cursos de Historia de Filosofía Antigua, Historia de la Cultura, Filosofía en el siglo XIX y demás temas de filosofía también. Tiene publicaciones en el 97, la introducción a la filosofía por la editorial San Marcos, y recientemente en el 2019, Sócrates, Máscara de Platón, por la misma editora. Bueno, sin más, demos pase a Fernando Muñoz. Bien, buenas tardes. Gracias por la invitación, jóvenes, para compartir algunas reflexiones en torno a esta disertación que he titulado Orígenes y triunfo de la creencia en la historia universal, que a su vez nos va a llevar a preguntarnos sobre dos temas centrales. En primer lugar, si la historia de la humanidad tiene necesariamente que entrelazar a todas las culturas bajo un mismo proyecto, un proyecto de civilización. Y si eso es así, tiene que haber alguien que dirija o una cultura que se erija como la predominante, como la guía, la creadora de esta unificación. Y por supuesto, como veremos, eso le ha tocado, no en suerte, sino la historia, en su desenvolvimiento, la ha situado así a la cultura judeo-cristiana, llamada occidental, llamada europea, que permite entender el proceso de globalización que iniciara esta misma cultura a finales del siglo XV y que continúa en nuestros días. Por supuesto, imponiendo un paradigma completamente de carácter tecnológico, donde la realización del ser humano se hace en la producción de mercancías que se expresan en dinero y el éxito es el dinero. Y en segundo lugar, este tema nos llevará a lo siguiente, que esta idea de historia universal, a su vez, permite entender la difusión de la esperanza de llegar a constituir una sociedad donde reine la paz y la armonía. Para decirlo en términos de, por ejemplo, el filósofo Kant, a la paz perpetua. Dicha expectativa, esta esperanza, cuenta con una larga historia en la civilización judeo-cristiana, que es
la que la hizo triunfar y ha ejercido una poderosa fascinación a lo largo de los siglos y sigue ejerciéndola hasta nuestros días. Asimismo, ha podido conocerse envuelta en un manto secularizado en ciertas ideologías políticos sociales, como veremos más adelante. Está presente en los ideales de la Ilustración, está presente en la filosofía de Comte y básicamente en la filosofía marxista, que es la que más lo ha difundido a nivel planetario. Y la pregunta es, ¿dónde se origina esta idea? De la historia universal y esta esperanza de que algún día se alcance la paz perpetua. De los estudiosos que se han dedicado a este tema, debo de poner de relieve a uno en particular, Norman Cohn, que tiene un par de escritos donde él se ha dedicado a dar cuenta del tema. El primero que se titula En pos del milenio y el segundo, El cosmos, el caos y el mundo venidero. Este último libro cuenta él que le tomó más de 20 años de investigación, donde ha hecho la pesquisa para dar cuenta dónde se habría iniciado esta idea. De esta investigación muy exhaustiva, erudita, él ha llegado a las siguientes conclusiones, que son 3, que voy a compartir con ustedes, qué mejor que leyéndoles algunos párrafos de su propio libro. La primera referencia es la siguiente. Dice, en una época en que los indios védicos todavía concebían el mundo como suspendido en un equilibrio intemporal, entre los iranios surgió una percepción por completo nueva del tiempo y de las perspectivas que aguardaban a la humanidad. El profeta iranio Zaratustra, más conocido por el nombre griego que se le aplicó más adelante, Zoroastro, percibía toda la existencia como la realización paulatina de un plan divino. Asimismo, predijo el cumplimiento definitivo de dicho plan, una consumación gloriosa a partir de la cual todas las cosas serían perfectas por siempre jamás. ¿Cuándo se alcanzó esta consumación? Existen 2 opiniones imposibles de reconciliar. Según una tradición zoroástrica, el profeta vivió 258 años antes que Alejandro, lo cual lo situaría en pleno siglo VI a.C. Algunos estudiosos eminentes han adoptado esta hipótesis, que es la época del tiempo eje de la humanidad. No obstante, dicha tradición ha resultado desprenderse de un cálculo tardío basado en cierta ficción griega. Durante más de 100 años se han acumulado pruebas lingüísticas y arqueológicas que avalan la visión alternativa, es decir, que Zoroastro vivió en una época muy anterior, entre 1500 y 1200 a.C., cuando los iranios se dedicaban más al pastoreo que a la agricultura. En los signos litúrgicos de Zoroastro, las gatas, abundan las referencias a las instituciones, las costumbres, la tecnología y las formas de pensamiento de la sociedad pastoril tradicional, mientras que no mencionan ni un solo símil procedente de la agricultura. En un pasaje, el profeta incluso ruega al Dios Supremo por un camello, un semental y 10 yeguas. Y en el mismo contexto, es muy probable que el nombre Zaratustra significara bien el que conduce camellos o bien el que posee camellos activos. Luego vienen algunas informaciones detalladas que no viene al caso leer, pero sí esta otra. La dinastía real de los aqueménidas contaba con numerosos zoroástricos a principios del siglo VI,
a.C. Con toda probabilidad, el monarca persa Ciro el Grande, quien fundó el primer imperio iranio en 549 a.C., fue zoroástrico. En tal caso, ello le ayudó sin duda en la conquista de Media, donde muchos de los nobles eran zoroástricos, así como en la conquista del este de Irán, donde se fundarían las comunidades zoroástricas más antiguas. Con toda certeza, el zoroastrismo no tardó en convertirse tanto en la religión de la Casa Real como en la religión oficial de todo Irán. Y dicha situación prevaleció durante los 2 siglos que existió el poderoso imperio aquemenida, incluso cuando Alejandro Magno conquistó dicho imperio entre el 334 y 331 a.C. Y cuando la dinastía aqueménida quedó sustituida por la dinastía macedonia de los Seleucidas, el zoroastrismo siguió floreciendo. Y durante los 800 años del segundo y tercer imperio iranios, el parto y el sasánida, es decir, desde el siglo II a.C. hasta el siglo VII después de Cristo, volvió a ser una religión estatal. A mediados del siglo VII después de Cristo, las tropas musulmanas procedentes de Arabia lograron por fin acabar con el imperio sasánida y los días del esplendor del zoroastrismo empezaron a acercarse a su fin. Si bien las cualidades éticas inculcadas por las enseñanzas del zoroastrismo han permitido a la religión sobrevivir a incontables vicisitudes, incluyendo persecuciones e infortunios, dejó de ser, en términos cuantitativos, una de las religiones más importantes del mundo. En los años 70 no había más que unos 170.000 zoroástricos. La mayor parte de ellos, alrededor de 90.000, viven en el subcontinente indio, donde se refugiaron sus ancestros hace muchos siglos, tras escapar de la opresión musulmana. Nos referimos a los parsis, y en Irán quedan menos de 20.000 zoroástricos. Pero lo cierto es que ya las ideas de Zoroastro se habían difundido. Ojo, dos hipótesis. Desde 1500 antes de Cristo o para el siglo VI antes de Cristo. Dos hipótesis. Lo cierto es que no se puede negar que para finales del siglo VII y siglo VI antes de Cristo, las ideas de Zoroastro ya estaban bien engarzadas en la cultura iraní y particularmente bajo la nueva dinastía, la de los aqueménidas, con Ciro el Grande. Y este dato es importante, ¿por qué? Porque, en pocas palabras, Zoroastro es un fundador de religión sumamente revolucionario. En primer lugar, cambia ciertas ideas y predica en nombre de la divinidad que lo ha inspirado que en el mundo, en el universo, en el cosmos, hay dos fuerzas enfrentadas, Ahura Mazda y Ahriman. Ahura Mazda es el bien. Y Ahura Mazda tiene a Zoroastro como su profeta, que está encargado de enseñarles a los hombres el camino de salvación. Ahora, esta enseñanza, Zoroastro también lo hace de la siguiente manera. Solo se explican las cosas, los aspectos más importantes de la doctrina, de la teoría, de la creencia, del mito, a los mejores. A las grandes multitudes no pretendas explicarles las cosas. A ellas les enseñas con la praxis, con el ejemplo. Una cuestión de enorme importancia para las religiones o para todo movimiento de carácter cívico, religioso, político. Y es que ayer, hoy y siempre, las grandes mayorías no están dadas para la
no están hechas ni dadas para la reflexión metafísica, filosófica, mitológica, como quieran llamarlo. Son de manera natural de tendencia práctica, ya sea productiva o de carácter cívica. Y la mejor enseñanza es a través del ejemplo que dé el guía. Y por supuesto, ese enfrentamiento entre el bien y el mal, Zaratustra señala, profetiza que se va a dar, va a tener su fin cuando venza el bien. Y el bien va a vencer gracias a la colaboración de los hombres, que abrazando las creencias de Ahura Mazda, vayan alejándose del mal. Para ese fin, tiene que haber necesariamente toda una reforma en la sociedad, y la sociedad que logre el cumplimiento de los preceptos de Zoroastro tiene que a su vez, ojo con esto, tiene que a su vez empezar a buscar nuevos adeptos. Y eso permite entender y explicar las campañas de conquista que empieza con Ciro el Grande, que a su vez nos permiten entender la primera crisis que va a vivir el mundo griego. Cuando vivan la invasión de los persas, bajo el mando ya de los aqueménidas. Ahora, ¿qué los lleva a la conquista a los aqueménidas? No razones únicamente de orden económico, sino los lleva básicamente razones de orden religioso. ¿De acuerdo? Ahora, la segunda conclusión es que esta idea, ¿ya?, se la habrían pasado los iranios, persas, con su profeta Zaratustra, a los judíos. Le voy a leer otro pasaje. Dice: con frecuencia se ha objetado, y aún se objeta en la actualidad, que los judíos no podían saber gran cosa acerca del zoroastrismo, ya que la Avesta no fue escrito antes del siglo V o VI de nuestra era. No obstante, no se trata de un argumento válido. De hecho, los judíos tuvieron oportunidades suficientes para familiarizarse con los fundamentos del zoroastrismo. Durante unos 2 siglos, Judea formó parte del vasto imperio aqueménida, y la gran diáspora judía también vivió dentro de los límites de dicho imperio. El régimen aqueménida era relativamente benévolo, y los judíos así lo reconocían, mientras que existe una gran cantidad de propaganda judía contra Babilonia, Grecia y Roma. No existe ni un solo texto judío, ni bíblico, ni rabínico, que arremeta contra los persas. Además, ya en la época aqueménida existía cierta afinidad entre las religiones judía e irania. No se trataba tan solo de que los judíos, al igual que los zoroástricos, se consideraran un pueblo elegido por Dios para ejecutar sus planes respecto al mundo, sino que el segundo Isaías les había enseñado a esperar confiados el momento en que, bajo los auspicios de Dios, se convertirían en señores de un mundo fértil, próspero y pacífico, en que sus enemigos serían subyugados al fin para jamás levantar cabeza de nuevo. Pese a su relativa modestia, no cabe duda de que dicha perspectiva preparó al menos a algunos judíos para simpatizar con las ideas zoroástricas mucho más grandiosas acerca de la creación, entre comillas, milagrosa. De igual modo,
A los judíos no les debió de costar aprender aquellas ideas. En el periodo aqueménida, los judíos a los que las familias zoroástricas acomodadas empleaban como escribas, agentes de negocios, sirvientes domésticos o trabajadores del campo, bien podrían haber estado expuestos a la religión de sus amos. El proceso podría haber continuado durante infinidad de generaciones, hasta que los judíos llegaran a saber tanto acerca de la fe zoroástrica como de la judía. En la India actual, numerosos hindúes y musulmanes que trabajan para zoroástricos han vivido la misma experiencia. Y sigue dando algunos detalles que ya no viene al caso. Lo cierto es que esta idea de Zoroastro pasa a los judíos. Segunda conclusión. Y la tercera conclusión es esta siguiente. Dice Norman Cohn, si tenemos en cuenta todos estos pormenores que ha ido dando, ¿no?, en detalle, se nos antojará que de entre los grupos marginales del judaísmo, la secta de Jesús fue la más expuesta a la influencia del zoroastrismo. No hay ningún misterio en ello. Sabemos ahora que la cultura irania se estableció y consolidó en zonas a las que los numerosos cristianos primitivos se trasladaron. El zoroastrismo ejerció una gran influencia en Anatolia, por ejemplo, y Anatolia desempeñó un papel preponderante en las primeras fases de la evolución del cristianismo. El autor del Apocalipsis conocía la región a la perfección. Por supuesto, el cristianismo no tardaría en cambiar hasta hacerse irreconocible y convertirse en algo muy alejado tanto del judaísmo como del zoroastrismo. El hecho de que la muerte de Jesús en la cruz fuera un acto de redención a través del cual Dios ofrecía a la humanidad la posibilidad de salvarse de las consecuencias de los pecados, era una idea totalmente nueva y reviste gran importancia en los credos de las principales iglesias cristianas, aún en la actualidad. No obstante, lo que el cristianismo adoptó del zoroastrismo también ha sobrevivido y se ha difundido por todos los continentes y a lo largo de los siglos hasta llegar al mundo moderno. Bien. Ahora, estas creencias, a mi juicio, esa es mi hipótesis, se van a difundir por el mundo de una manera extraordinaria gracias al proceso que va a organizar Alejandro Magno y que va a dar origen a lo que se llama la cultura helenística. Como todos sabemos, a la muerte de la cultura griega, Alejandro no solo se convertirá en su sepulturero, sino que se encargará de crear una nueva cultura, la llamada helenística. Esta fue el resultado de un sincretismo cultural y el primer experimento de globalización, concebido y llevado a cabo por el joven discípulo de Aristóteles, que por supuesto no dejó de ser un proyecto mucho más desmesurado que el de Pericles, por la magnitud de la obra, la movilización y organización de millones de personas de diversas culturas y por el convencimiento del líder de no solo asemejarse a los dioses, sino proclamarse un dios entre los mortales. Ojo, profesor, una consulta. Sí. A propósito de lo que está mencionando precisamente este periodo, curiosamente las fuentes que tenemos más cerca sobre el imperio persa vendrían a ser las fuentes griegas, bueno, al menos las primarias, ¿no? Evidentemente las investigaciones modernas ahora dan luces reales de lo que fue el imperio persa. Sin embargo, las primeras fuentes, en efecto, que hemos tenido a la mano han sido de los escritos que han hecho los diferentes historiadores griegos, e incluso, como podríamos decir, el trágico Esquilo con sus obras también ha tenido algunas perspectivas que supongo que debieron haber sido bastante populares en Grecia, ¿no? Lo curioso es que ahora, a la luz de lo que usted está mencionando, evidentemente,
se le han atribuido a los persas realmente algunas, ¿cómo decirlo? Frívolas razones para invadir esta zona del Mediterráneo, ¿no? Como, por ejemplo, se había dicho de que la familia imperial se le había antojado probar los higos de aquella zona, entonces por eso generó ese desplazamiento, quiso capturar esta zona del Mediterráneo, ¿no? Sin embargo, tenemos ahora las razones religiosas, las que usted está mencionando. Curiosamente, ya entrando en el periodo de Alejandro Magno, nosotros entendemos de que, de alguna manera, él estaba cumpliendo el proyecto de su padre, eh, Filipo. Al parecer, las investigaciones actuales mencionan de que en algún momento de este trayecto, de este contraataque que estaba perpetrando Alejandro Magno para evitar la invasión persa, se llegó a convencer de que este imperio, el imperio aqueménida, era conquistable. Y ahí viene el punto eje, que es la batalla de Gaugamela. ¿Será posible que a Alejandro se le haya ocurrido o haya conocido recién la idea de la expansión global, de la captura del universo conocido en ese momento, a partir de su incursión en Persia, o es que ya pudo haberlo tenido desde otra fuente, esta intención de la unificación universal? Buena observación. Y me permite hacer una primera aclaración antes de continuar. Por las referencias que he hecho del libro de Cohen, queda claro que Zoroastro y los judíos, si algo tienen en común, es que se sienten el pueblo elegido por Dios para inaugurar una nueva época donde se triunfe el bien sobre el mal. Ahora, Zoroastro es el profeta. Quienes van a realizar eso son Ciro y sus continuadores. Entonces ahí tenemos una explicación de las guerras que van a iniciar ellos con fines políticos, pero inspirados en razones profundamente religiosas. Tómese nota de eso porque es lo mismo que va a ocurrir con Roma. Es con fines netamente, profundamente religiosos. Ahora, en el caso de los judíos, de igual manera. Ahora, en el caso de los judíos, son los profetas los que anuncian la llegada del Mesías. ¿Bien? Y eso empieza a partir del siglo VI a.C., ya después de la obra de Isaías. Es la llegada del Mesías. El siglo III a.C. están esperando la llegada del Mesías y entre ellos están que se dividen en diversas sectas por la interpretación de los textos que hablan del Mesías. Pero no llega el Mesías, sino llega Alejandro. Ahora, ¿Alejandro qué representa? Alejandro representa, a mi juicio, representa la expresión de el griego desmesurado, que por tradición ha tenido dioses de formas humanas. Y en Alejandro, de acuerdo a Droysen, como van a escuchar más adelante, en Alejandro se habría consumado el antropocentrismo, donde el hombre se cree Dios. Ahí está la desmesura gigantesca de Alejandro, que la comparo con la de Pericles. Pericles también es otro desmesurado, pero Pericles no llegó a creerse de Dios, pero sí llegó a concebir
una ciudad como la de Atenas, donde los hombres vivan como dioses. ¿Y qué significa vivir como dioses para ellos? Vivir completamente seguros, completamente satisfechos de la vida que llevan. ¿Ah? Vivir como dioses, pero con tareas propias de humanos. Al hacer eso, Pericles, él no está siguiendo la voz de ninguna divinidad. Porque Apolo más bien le dice todo lo contrario. Y Dionisos, nada que ver. Esa es una proyección del propio Pericles, que ha caído en hibris, como es lo que explico yo en una nota a pie de página en mi libro sobre Sócrates, Máscara de Platón, donde me permito hacer una corrección a muchos historiadores, renombrados historiadores, que hablan del imperialismo ateniense bajo el gobierno de Pericles. No se trata de imperio, de imperialismo, porque el imperio, como vamos a ver, lo trae Roma. La misma palabra imperio, imperium, no hay en Grecia. Lo que Pericles, digo yo en una nota a pie de página, en el libro Sócrates, Máscara de Platón, lo que Pericles padece es de hibris. Y tuvo la grandeza de su hibris hacerla participar al demos. Y todos sabemos que el demos te sigue siempre y cuando logre, pues, satisfacciones. Como decía Napoleón, los pueblos te siguen cuando tú les das lo que necesitan. Y efectivamente, Pericles les dio una ciudad en la que ellos podían sentirse plenamente satisfechos, orgullosos de lo que habían logrado, el orden social, y es más, de ver todo lo que podían contemplar a su alrededor. Basta nomás pensar en el Partenón. ¿Ven? Una ciudad hermosa, bien ordenada, y se sentían sumamente felices y orgullosos. Y por supuesto, no les interesaba en absoluto que los demás los odiasen, porque todo eso tiene un costo. Pericles les está pidiendo ya no colaboración, sino impuestos. Los empiezan a odiar a los atenienses, y eso es lo que va a provocar la guerra del Peloponeso. Años después, el proyecto de Alejandro es también el proyecto de un hombre desmesurado, pero esta vez la desmesura es mayor, pues. ¿Por qué? Porque Alejandro llega a creerse que él es Dios, que es un Dios encarnado. Y si me permites seguir con la lectura, digo el proyecto de Alejandro, concebido y llevado a cabo por el joven discípulo de Aristóteles, por supuesto, no dejó de ser un proyecto mucho más desmesurado que el de Pericles, por la magnitud de la obra, la movilización y organización de millones de personas de diversas culturas y por el convencimiento del líder de no solo asemejarse a los dioses, sino proclamarse un dios entre los mortales. Motivos tuvo para llegar a tal desmesura o hibris. La transformación que realizó fue tan rápida y tan profunda en un territorio tan extenso y que no fue ni mucho menos el resultado de una serie de coincidencias fortuitas, puntualiza Gustav Droysen.
sino en la medida que poseemos datos para opinar acerca de ello, obra de la voluntad y producto de un plan consciente y consecuentemente desarrollado. En Alejandro consumóse el antropocentrismo del paganismo helénico. Un hombre fue erigido en Dios, suyo, del Dios, es el reino de este mundo, en el que el hombre se ve elevado hasta la más alta cumbre de lo finito y en que la humanidad se humilla ante él para adorar a quien no es más que un mortal entre mortales. Fin de la cita. Alejandro, con sus medidas político-religiosas y la globalización, entre comillas, que organizó, con el correr de los años, logró superar los prejuicios griegos y atenienses, pues su empeño máximo fue unir a todos sus súbditos en una gran hermandad, en una armonía fraterna y universal. Proclamaba que todos eran hermanos, siendo el primero en rebasar las fronteras nacionales y en considerar, aclaran William Tarr y George Griffith, aunque imperfectamente, una hermandad del hombre en la que no habría griegos ni bárbaros. Globalización y sincretismo cultural que con el transcurrir de los años y siglos producirá diversas manifestaciones con el mismo fin ecuménico y universalista, empezando por el proyecto romano del imperio y luego el judaísmo mesiánico de Filón de Alejandría, para terminar en la victoriosa ciudad de Dios judeo-cristiana. Como ustedes saben, el sincretismo cultural mezcla diversas culturas, diversas ideas, y el resultado de todo ese proceso van a ser estos tres proyectos: el imperio de Roma, el mesianismo de Filón y el cristianismo. Ahora bien, Alejandro, para garantizar el desarrollo irreversible de su audaz proyecto de sincretismo cultural, tomó y realizó, entre otras, las siguientes medidas y acciones. En la primavera del 327 a.C., en Balhat, celebró su matrimonio con Roxana, hija del barón sogdiano Ogiartes, un matrimonio intercultural, y ordenó que se seleccionaran a 30,000 muchachos nativos para el entrenamiento militar. Sus armas serían macedonias y la lengua que hablarían sería la griega. Y a comienzos del 324, en Opis, en un banquete de reconciliación con sus soldados, y en uno de los momentos más críticos de la historia, Alejandro oró por una unión de corazones, los entre pueblos, y por una comunidad conjunta de macedonios y persas. Globalización y sincretismo cultural que el historiador Nicholas Hammond comenta en los siguientes términos: este es el motivo verdadero por el que merece ser llamado Alejandro el Grande, porque no aplastó o desmembró a sus enemigos, como los romanos conquistadores aplastaron Cartago y Bolosia y desmembraron Macedonia en 4 partes, porque no explotó, esclavizó o destruyó a las poblaciones nativas del mismo modo que el hombre blanco, entre comillas, ha hecho con tanta frecuencia en América, África y Oceanía. Por el contrario, consiguió crear, aun cuando solo, durante unos cuantos años, una comunidad supranacional capaz de vivir en paz interior y desarrollar una concordia y una solidaridad de las que lamentablemente carece nuestro mundo moderno. Fin de la cita. En este desenvolvimiento histórico de esta parte del mundo, unida por el mar Mediterráneo, Roma, poseedora de un espíritu más práctico y con una escrupulosa observancia de la pietas religiosa, se encargará de fundar el imperio y completar lo iniciado por Alejandro, la idea del universalismo. El fatum de Eneas fue ese: instaurar una Roma universal y eterna, abierta al infinito, porque así sonaba la sentencia de Júpiter que había escuchado y transcrito Virgilio: yo no les fijo límites en el espacio ni en el tiempo, les he dado un imperio sin fin. Eneida, libro 1, líneas 278-279. A este respecto, las aclaraciones que hace Pierre Grimal son de mucha utilidad
para la comprensión del desenvolvimiento histórico de la aventura humana, pues el imperio y la política romana, profundamente religiosa, era experimentado como una ordenación querida y garantizada por el Dios del Capitolio. El orden querido por el Dios es necesario que sea inmutable, pero, y esto es una innovación inmensa y una originalidad profunda del espíritu romano, añade el docto y atildado francés, este estado del universo no es el resultado de la violencia que haría perdurar la fuerza de los vencedores, sino que nace de la palabra dada, de un compromiso contraído de una vez por todas, tanto por los propios ciudadanos entre sí, como por los pueblos vecinos en relación con Roma, por medio del cual unos y otros renuncian a la violencia. Paradójicamente, el Imperio Romano expresa una voluntad de paz. Fin de la cita. Y en un bello libro dedicado a la cultura romana, el mismo Pierre Grimal puntualiza el imperio divino en su esencia, de un dinamismo que confiere al que posee una eficacia excepcional, ¿ah? Y le da esa marca a toda la acción política. Para mediados del siglo II después de Cristo, los romanos habían cumplido la descomunal tarea que les fuera encomendada por la divinidad en la manifestación de Júpiter. Han unificado al mundo conocido por ellos y unido de manera natural por el mar Mediterráneo. Pero también han pagado su costo y hallábanse exhaustos, por lo que vivirán un largo periodo de decadencia hasta su muerte a mediados del siglo V después de Cristo. Sin embargo, Roma y su imperio, al profundizar lo iniciado por Alejandro y la cultura helenística, han ido desarrollando los elementos para una unificación más alta y verdadera en lo religioso, el sentimiento de la finitud y la impotencia, observa agudamente Droysen, la necesidad de la penitencia y la consolación, la fuerza de la más profunda humildad y de la exaltación hasta la libertad en Dios. Los siglos del helenismo fueron siglos de desdivinización del mundo y de los corazones, de extravío y de desconsuelo, en que empezó a sonar primero imperceptible y luego cada vez más sonoro el grito reclamando al Redentor. Y en los primeros años iniciales del Imperio Romano, la helenización del mundo judío se expresaría en dos proyectos que canalizarán su mesianismo ancestral. Primero, con la teología de Filón de Alejandría y, a los pocos años, con la revolucionaria religión judeo-cristiana y su peculiar teología. El aristócrata y helenizado judío Filón de Alejandría, que vive entre el 20 a.C. y 50 después de Cristo, no solo proclamó a Moisés como el filósofo por excelencia, sino también al pueblo judío, el pueblo elegido, como el pueblo filosófico en máximo grado. Para tal fin, interpreta el nombre de Israel como el que ve a Dios, el más honroso de todos los bienes, privados y públicos, pues el ver, más allá del simple escuchar, como sucedió con los griegos, lleva necesariamente a la teoría y contemplación de lo divino y la verdad. Y por otro lado, el pueblo judío, al decir de Filón, es el pueblo libre por excelencia. El israelita es en forma especial libre por naturaleza, por haber sido creado así por Dios y porque es obediente al único y verdadero Dios. Ser esclavo de Dios es ser libre, remarca Filón. Liberarse o apartarse de Dios es ser esclavo. Con estas dos ideas de procedencia griega, Filón, muy audaz y astutamente, presenta a los judíos como el pueblo portador de un principio de esperanza, que de realizarse siempre y cuando los pueblos del mundo sigan y obedezcan a los judíos, no solo lograrán la virtud, sino la instauración de un orden ecuménico, armonioso y en paz para todos sus variados integrantes. Por su parte, el judeocristianismo entrará en el escenario de la historia proclamando que el esperado Redentor, tal como lo subrayara Gustav Droysen, ha llegado en la persona de Jesús, Jesús de Nazaret, Dios encarnado y verdad revelada,
que predicaba la buena nueva o la buena noticia de Dios en los siguientes términos: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Convertíos y creer en la buena nueva. Se inauguraba pues con él una nueva etapa, la del advenimiento del reino de Dios, que solo se conseguirá si se profesa la fe en esta nueva y revolucionaria religión, que es portadora de la verdad y es el único e indubitable camino de salvación difundido por los apóstoles de Jesús a través del Evangelio, que es la palabra que mejor encierra sus enseñanzas y que no satisfacen la de buena nueva o buena noticia. El término evangelio era usado por los emperadores romanos, que se consideraban señores del mundo, aclara Joseph Ratzinger, sus salvadores, sus libertadores. Las proclamas que procedían del emperador se llamaban evangelios, independientemente de su contenido fuera especialmente alegre y agradable. Lo que procede del emperador, esa era la idea de fondo, es mensaje salvador, no simplemente una noticia, sino transformación del mundo hacia el bien. Cuando los evangelistas toman esta palabra, que desde entonces se convierte en el término habitual para definir el género de sus escritos, quieren decir que aquello que los emperadores, que se tenían por dioses, reclamaban sin derecho, aquí ocurre realmente. Se trata de un mensaje con autoridad, que no es solo palabra, sino también realidad. En el vocabulario que utiliza hoy la teoría del lenguaje, se diría así: el evangelio no es un discurso meramente informativo, sino operativo. No es simple comunicación, sino acción, fuerza eficaz que penetra en el mundo salvándolo o transformándolo. Y aquí se manifiesta la palabra de Dios, que es palabra eficaz. Aquí se cumple realmente lo que los emperadores pretendían sin poder cumplirlo. Aquí, en cambio, entra en acción el verdadero Señor del mundo, el Dios vivo. Fin de la cita, Jesús de Nazaret, de Ratzinger. Con el triunfo del judeocristianismo y de la Iglesia Católica, a mediados del siglo V después de Cristo, se entronizará y consolidará definitivamente la idea del universalismo, tal como significa la palabra católicos, y con ella la idea de la historia universal y la del progreso en el pensar sobre la historia y el desenvolvimiento de la humanidad. Se abrió paso por primera vez. La historia de la humanidad como una unidad de fin y el valor histórico universal de cada suceso temporal, advierte Hans Freyer, son producto de la metafísica cristiana de la historia y han hecho posible la idea de la historia universal. Y fue San Agustín la mano más firme que trazó las líneas maestras de esta interpretación de la historia humana en su Ciudad de Dios. Y él, como obispo de esta Iglesia Católica, se encontraba en una institución que supo afectar y llegar a más personas y en unos niveles de su ser más profundos de lo que jamás lograron hacer las majestuosas pero distantes estructuras del Imperio Romano. El cristianismo supo movilizar los corazones de los hombres sin distinción de las condiciones sociales, creando una lealtad nueva hacia un imperio mayor e invisible, el de Dios. Tiempo después, a 6 siglos del nacimiento de Europa, de raíces profundamente cristianas, esta idea sobre la historia se difundirá e impondrá por todo el orbe en la globalización que iniciara a mediados del siglo XV la cultura europea moderna, que peligrosamente empezará a esbozar el proyecto globalizador con el lema "Saber es poder", que devendrá en un imperialismo encomendado por la razón divinizada y descocada, incluyendo esta vez a todos los habitantes del planeta Tierra y que en nuestros días ha terminado por hacer del mundo una aldea global que soporta un profundo malestar cultural como consecuencia de los monstruosos sueños de la endiosada razón que han devenido en pesadillas. Ahora, creo que me he excedido en el tiempo porque nunca me dijeron tampoco cuánto tiempo tenía para exponer, pero lo que viene a continuación ya sería hacer demasiado extensa mi participación
y lo que más importa es el diálogo. Pero solamente les quiero dar los acápites que continuaban. En el mundo moderno, por ejemplo, ha de destacarse el filosofar de Kant, que remata todo lo que se ha pensado en la ilustración, y él cree haber encontrado el hilo conductor que ha de llevar a los hombres hacia no solamente el progreso, la historia universal, sino hacia la paz perpetua. Hegel, años después, también vuelve a decir lo mismo en sus lecciones sobre la filosofía de la historia universal. La historia tiene un fin que se ha de cumplir, y por supuesto, quienes lo van a llevar a cabo son justamente los conductores de los pueblos. Por supuesto, y de los conductores de los pueblos, eso está en Europa, y para Hegel en Alemania. Pues. Luego esa idea pasa a Comte, que es, recordarán los que han llevado los cursos de filosofía del siglo XIX, ¿no? Comte es el primero que reconoce que la idea de progreso la introduce el cristianismo. Pero esta vez el progreso es de carácter material, ya está dentro del nuevo paradigma. ¿Ah? Carácter material, sin olvidar el fin religioso. Comte, una religión que ha de llevar a los hombres a amar a su prójimo como a sí mismo. Años después, Marx es el que más ha difundido esta idea, ¿ah? Con un mesianismo profundamente inspirado en el judeo-cristianismo. Y solamente quisiera compartir con ustedes, ¿no? Algunas apreciaciones de Carl Lewis al respecto, ¿ya? Solamente, si me permiten, unas apreciaciones de Carl Lewis. A ver. Un par de líneas siquiera, ¿no? Dice Carl Lewis en su libro Historia del Mundo y Salvación, dice: Marx fue ante todo un judío digno del Antiguo Testamento, el viejo mesianismo y profetismo judíos que permanecieron inalterados a pesar de 2000 años de historia económica, desde el artesanado hasta la gran industria, y la fe judía en una justicia absoluta explican la base idealista del materialismo histórico. Bajo la forma de aparentes predicciones científicas, el manifiesto comunista conserva el inconfundible rasgo de la fe, la confianza cierta en la llegada de lo que se espera. ¿Y qué es lo que se espera? Eso es lo que se espera. Una sociedad donde haya armonía. Esa esperanza que habría traído por primera vez Zaratustra. Y dos, una sociedad globalizada, unificada en el mismo proyecto. Por supuesto, como decía, en el mismo proyecto, pero ese mismo proyecto necesita de un guía. ¿Quién es el guía? ¿Quién es el guía? El guía ya no, en las actuales circunstancias, ya no es Europa, ya no es necesariamente. Europa está en decadencia. Es China. China se va a convertir en la conductora. Pero es que ha de entenderse que el chino y el europeo, si algo tienen en común, es que son partícipes del mismo paradigma. Que señala que la realización del hombre, el progreso del hombre, se da en la producción de mercancías que se venden, del desarrollo tecnológico y todo esto que se expresa en el dinero. ¿Qué es lo que está imponiéndose en el mundo? Y por último, si me permiten, ¿no? Un europeo como Carl Jung, en sus memorias, ¿no?
en sus memorias, cuenta cómo es que en 1 hora y media que conversó con un sabio, ¿no?, de una comunidad indígena del norte de América, ¿ya?, dice, les leo la referencia: pude hablar con él de un modo como raramente he hablado con un europeo. Evidentemente estaba preso en su mundo, como un europeo lo está en el suyo. Pero ¿en qué mundo? Si se habla con un europeo, uno encalla siempre en lo conocido desde tiempo inmemorial y sin embargo nunca comprendido. En cambio allí uno navega por mares profundos y exóticos. En ello no se sabe qué es lo más fascinante, si la visita desde otra orilla o el descubrimiento de nuevos accesos o lo remotamente conocido y casi olvidado. Mira, decía Viano, así se llamaba el sabio. Los crueles que parecen los blancos, sus labios son finos, su nariz puntiaguda, sus rostros los desfiguran y surcan las arrugas, sus ojos tienen duro mirar, siempre buscan algo. ¿Qué buscan? Los blancos quieren siempre algo, están inquietos y desasosegados. No sabemos lo que quieren, no les comprendemos, creemos que están locos. Le pregunté por qué creía que todos los blancos están locos. Me respondió, dice que piensan con la cabeza. Pues claro, ¿con qué piensas tú?, le pregunté. Nosotros pensamos aquí, dijo señalando su corazón. Quedé sumido en largas reflexiones. Por vez primera en mi vida, me pareció que alguien me había trazado un retrato del auténtico hombre blanco. Era como si hasta entonces solo hubiera recibido impresiones teñidas de sentimentalismo. Este indio había acertado nuestro punto vulnerable y señalado algo para lo que somos ciegos. Sentí nacer en mí como una niebla difusa, algo desconocido, sin embargo, entrañablemente íntimo. Y de esta nebulosa iban surgiendo imagen tras imagen, primero legiones romanas, tales como irrumpieron en las ciudades de la Galia, las facciones angulosas de Julio César, Escipión el africano, Pompeyo. Vi la nobleza romana en el Mar del Norte y a orillas del Nilo Blanco. Entonces vi a Agustín cómo predicaba el credo cristiano a los británicos a punta de lanzas romanas y la gloriosa misión de Carlomagno entre los gentiles. Luego las bandas criminales y devastadoras del ejército de cruzados, y con una íntima punzada vi claramente la futilidad del tradicional romanticismo de las cruzadas. A continuación venían Colón, Cortés y los demás conquistadores que con el fuego y la espada, la tortura y hasta con el cristianismo aterrorizaron a estos pueblos remotos que soñaban apaciblemente al sol, su padre. Vi también a la despoblación de Oceanía mediante las ropas infectadas de escarlatina, el aguardiente y la sífilis. Con esto tuve ya bastante. Lo que describimos como colonización, misiones, difusión de la civilización, presentan también otro rostro, un rostro de ave de rapiña, que acecha con cruel avidez el lejano botín, un rostro digno de una ralea de piratas y salteadores. Todas las águilas y demás animales de rapiña que adornan nuestros escudos de armas me parecieron exponentes psicológicos adecuados a nuestra verdadera naturaleza. Y sigue haciendo sus reflexiones para terminar, pues, diciendo, esta gente vive de otra manera, vivió de otra manera. Y entre otras cosas, de ellos estaba muy lejos la creencia en una historia universal. He dicho, así sea. Gracias. Fernando, muchas gracias. Gracias por su posición. Tengo unas cuantas preguntas que he estado trabajando mientras exponía, ¿no? Primero, este recorrido que nos ha hecho desde Zoroastro hasta el mundo actual ha sido muy informativo. Y la primera pregunta que tendría sería, ¿qué podemos esperar más adelante, ¿no? Si esta humanidad globalizada, ¿hacia dónde nos puede llevar según su punto de vista? Y la segunda que tengo es, usted ha mencionado dos conceptos que van hermanados, que es la historia universal y la historia del progreso, que van juntas.
Podría pensar en una historia universal, pero sin pensarla en un tema, sin pensarla con esta categoría de progreso. Podríamos, por ejemplo, ¿no? La mitología, y usted ha mencionado ya a Carl Jung. Campbell, recuerdo una de sus entrevistas últimas, él abogaba porque también la humanidad sea vista como una sola raza, como una sola nación, como una sola, bueno, ¿no? Un solo pueblo, si queremos llamarlo así. Pero él lo apelaba desde la mitología, ¿no? ¿Usted cree que todavía se puede hacer eso actualmente? ¿Se podría pensar en una historia universal, pero sin pensar con términos de progreso, o ambas cosas son indistinguibles? Ya, gracias. La primera, a dónde vamos? ¿A dónde irá? A mi juicio, y soy sumamente pesimista al respecto, quizás esa es una de las cosas que ha asustado a mi musa de muchos años. Se ha espantado. Es que estamos viviendo un proceso de desarrollo tecnológico e imposición de este paradigma de carácter irreversible. Disculpen a los jóvenes que están escuchando, pero es irreversible. Por supuesto que podemos seguir luchando por la defensa del respeto de lo luminoso, de lo sagrado, de lo divino, sí. No he perdido la fe en eso, ni la esperanza en esa lucha. Pero no podemos negarnos a dar cuenta que el desarrollo es irreversible. Esa esperanza de esa lucha nos puede llevar a conformar grupos pequeños, hasta quizás aldeas, en las que podamos convivir los que estamos al margen de esa locomotora, ¿ah?, que avanza a una velocidad cada vez más en aumento, ¿ah?, y a una velocidad increíble. A tal punto que estamos viviendo una etapa de deshumanización. Y esta deshumanización incluso trae consigo un proyecto de la creación de una nueva cultura. De una cultura creada por el hombre Dios, la cultura de los robots, de las máquinas inteligentes, donde el hombre está buscando la manera cómo alcanzar la inmortalidad. Y están en ese proceso. Se han puesto como meta el 2040, 20 años después. Ustedes lo van a vivir. Espero yo no tener el infortunio de ver eso. Solamente me gustaría verlo para decir, ya a mis 80 años, probablemente decir, ¿ves, Max, que tuve la razón? ¿Ah? Y probablemente, como dijo Chocho, me saques cargado para asistir quizás a un homenaje al que yo no iría, ¿no es cierto? Pero me pondría a un homenaje para decir, aquí le traemos al profesor que nos dijo como profeta hace 30 años lo que realmente estamos viviendo, palabras, y yo por supuesto babeando, sin saber mi nombre ni más, ¿te das cuenta? Que son las cosas que les gustan a los humanos comunes y corrientes. Yo no me prestaría a eso jamás. ¿Ah? Solamente sería una pura vanidad, pero estamos asistiendo a eso, una deshumanización con el agravante de que se está creando una nueva cultura, que es una cultura que ya no obedece a lo biológico, sino es el producto de la propia cultura y la tecnología del hombre, que muchos aplauden como un desarrollo evolutivo.
Ya me cansé de estar recortando las entrevistas a grandes figuras, tanto del ambiente local como internacional, que hablan de la transhumanización como un proceso evolutivo del que no hay que asustarse, porque se trata del proceso del desarrollo justamente evolutivo. Pero lo que no quieren darse cuenta que eso es producto de la descocada cabeza del hombre, ¿ah?, que se ha convertido y se ha creído Dios y está efectivamente en ese proceso. Pero esa nueva cultura ya no es humana, pues. Iba a ser completamente inhumana. Porque para esas fechas probablemente ya los resultados del calentamiento sean tan graves, ¿ah?, la superpoblación también sea un problema tan grave, que para poner orden van a tener que apelar pues a máquinas muy bien, muy bien estructuradas para eliminar pues a los que sobran. Si es que se quiere todavía mantener en este planeta, porque el proyecto es ir a buscar otros planetas, donde ya no hay necesidad de oxígeno porque son máquinas vivientes, inteligentes. ¿Ah? Es decir, se cumple lo que en la década del 80, uno de los libros que trató ese tema, recuerdan, y que a ustedes les hice leer, algunos que llevaron conmigo el curso de Introducción a la Filosofía, El telar mágico. Les hice leer un capítulo y luego vi con mucho gusto que algunos se habían comprado el librito. Pues. 1980, qué rápido pasó el tiempo y estamos en el 2021. Y ya se ven los documentales, se va anunciando lo que se está dando. Esa sería mi primera, la respuesta a tu primera interrogante. Ahora, en cuanto a lo universal como progreso, ¿cierto? Las dos cosas van juntas. Las dos cosas van juntas. Y por supuesto, estamos de acuerdo con las reflexiones de Campbell, pero Campbell hablaba de que nos reconozcamos como miembros de una misma especie, partícipes, hijos de una misma tierra, pero que la respetemos, que la amemos. Que así terminan las reflexiones en este capítulo, así terminan las reflexiones de Jung. Mira, muy parecido. Leo, dice, frente a la influencia de Dios sobre los hombres está el culto litúrgico del hombre como respuesta y repercusión, y quizás no solo esto, sino también como influencia activa, como imperativo mágico. El hecho de que el hombre se sienta capaz de responder satisfactoriamente a la poderosa influencia de Dios y ejercer a su vez una contrainfluencia esencial en el mismo Dios es una sensación de orgullo que eleva al individuo a la categoría de factor metafísico. Dios y nosotros, incluso cuando no es más que un sentimiento inconsciente en un plano equivalente, se basa aquella serenidad envidiable. Un hombre tal está en el pleno sentido de la palabra, en su lugar. Eso comentando qué cosa, comentando que los indios le hablaban de qué, le hablaban de que vivían en paz. Observé que los pueblos indios, tan a disgusto como hablaban de algo que afectaba a su religión, hablaban con gran solicitud y viveza de sus relaciones con los yanquis. ¿Por qué, dijo Montignac, no nos dejan los yanquis en paz? ¿Por qué quieren prohibir nuestras danzas? ¿Por qué no quieren permitir a nuestros jóvenes dejar la escuela cuando nosotros queremos llevarlos a la quiwa, templo, a instruirles en religión? Pero si nosotros no hacemos nada en contra de los yanquis, tras una larga pausa, prosiguió, los yanquis quieren prohibir nuestra religión. ¿Por qué no pueden dejarnos en paz? Lo que nosotros hacemos, lo hacemos no solo por nosotros, sino también para los yanquis. Sí, lo hacemos para todo el mundo, pues es bueno para todos. Observé en su excitación que evidentemente se refería a algo muy importante de su religión. Por ello le pregunté, ¿creéis que lo que hacéis en vuestra religión es bueno para todo el mundo? Respondió apasionadamente, naturalmente, si no lo hiciéramos, ¿qué sería del mundo? Y con un gesto lleno de significado señaló el interlocutor al sol. El sol es nuestro Padre. Somos hijos del Padre Sol
y con nuestra religión ayudamos diariamente a nuestro Padre a recorrer el cielo. No lo hacemos solo para nosotros, sino para todo el mundo. Si no pudiéramos ejercer más nuestra religión, no saldría el sol ya más en 10 años. Entonces sería siempre de noche. ¿Eh? Y eso que ha escuchado Jung de palabras directas de un hombre que cree en esas creencias tradicionales, valga la redundancia, eso es lo que explica Jung. Digo, lo que explica Campbell. Pero eso hoy en día, en medio de esta ofensiva de educación tecnologizada, que está arrasando con las creencias tradicionales, está pervirtiendo a las comunidades, las está enajenando. Están enajenando a masas, millones de masas en China, que ya la tienen bajo el control completo. Vean el documental China, dictadura o Estado, busquen el documental así, China, dictadura y algo más. Busquen el documental 45 minutos del desarrollo al que han alcanzado con la tecnología y el control absoluto, y donde la gente, los pobladores, contentos, han dejado de lado su libertad privada de actuar y de pensar con tal que el Estado les garantice todas las satisfacciones de sus necesidades básicas. Es, en otras palabras, pan y circo, ¿verdad? Y todos controlados bajo cámaras. Es una cosa monstruosa el documental. Es China ahora. Y a eso van todos los países tecnologizados. Se están acabando. Y en el caso, siguiendo muy lejos, en el Perú, en los últimos 30 años, el cambio que se ha operado en el hombre andino. Basta con ver nada más la conformación de los parlamentarios, de los que hacen la política en el país. Todos, en su gran mayoría, de origen andino. ¿Pero qué son? ¿Honestos o corruptos, Max? Evidentemente corruptos. Claro. Ahora, ¿nacieron así o así los ha hecho el sistema, el orden social? Respecto a la corrupción y retomando las lecturas de Platón, ¿no será que ellos han tenido, en este caso, ¿no? Los que han implementado este paradigma moderno, ¿no será que ellos han tenido la oportunidad de hacerlo, el poder de hacerlo? ¿No es un reflejo de la naturaleza humana en sí mismo? Me refiero a si, por ejemplo, ¿no? En un caso hipotético, las culturas de acá nativas de América, de Tahuantinsuyo, por ejemplo, ¿no? ¿Hubiesen tenido esa posibilidad también hubiesen llegado a lo mismo? En un caso hipotético, obviamente. Porque acá también se habla de una especie de imperio que, bueno, ya sabemos por lecturas que no es así, pero también había expansión. Claro. También había inclusión de otras poblaciones y todo ello. Ajá. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo lo ve usted Ya, en eso? pero ahí, al igual que Roma, toda esa expansión era con fines políticos religiosos. Y por supuesto, como lo dice Sombart, está presente la agresividad humana y demás, pero controlada bajo los parámetros de la creencia de un ser superior. Y donde el paradigma señala que la realización máxima se logra en la contemplación de lo divino, y la contemplación entendida como el respeto y obediencia a los mandatos que da la divinidad. Y por supuesto, los bienes materiales, el desarrollo tecnológico, que lo tenían y lo desarrollaron, pero subordinado a las virtudes. En cambio, el paradigma moderno, que lo llamo mamónico, pone en primer lugar el desarrollo tecnológico, pues. Para decirlo en lenguaje marxista, el desarrollo de las fuerzas productivas, y subordina las virtudes, y por supuesto, desaparece la contemplación a lo divino.
Y esa es otra ofensiva que está muy bien programada en la educación universitaria, escolar. De ahí que en muy poco tiempo y a una velocidad increíble, así como se desarrolla su tecnología, también se va a desarrollar el cambio de mentalidad, con lo cual se estará cumpliendo lo que ya había profetizado Nietzsche, pues. El porvenir de nuestras escuelas. Uno de los pecados que está cometiendo la humanidad, según Lorenz, la falta de comunicación entre las generaciones. Bien pronto se nota ya eso. Tú ya no puedes conversar con jóvenes. No hay de qué conversar, ya no hay puntos en común. Profesor, a lo largo de la historia hemos logrado constatar que evidentemente muchos de los proyectos de universalización o los proyectos de anexación de territorios, etcétera, a través de conquistas, a través de pacto político, han llegado a fracasar. Religiones enteras ya se han erradicado del margen de la mente humana, de la fe espiritual de los pueblos. Sin embargo, ¿por qué persiste esta idea con tanta insistencia de la globalización o del entendimiento de un pueblo universal? ¿Es acaso porque de alguna manera esta se afianza con la voluntad del desarrollo tecnológico? ¿O por qué otra razón, en todo caso, logra sobrevivir este ideal de universalidad, de humanidad única, ¿no? O de territorio global, o de pueblo elegido en cualquier caso, de repente? Sin embargo, cuando hay otras virtudes, otras propagandas, si se quiere, de las religiones que ya han fracasado, se han extinguido y finalmente ya no las consideramos. Mira, eso se nota claramente si comparamos, comparamos lo que hoy ya se sabe, ¿no? En 1421, 1430, los chinos habrían sido los primeros que dan la vuelta al mundo. Me estoy refiriendo a los trabajos que ustedes también creo que han leído de Menzies. Ahora, la mentalidad china no tenía la idea esta de la historia universal, ni menos de considerar al hombre aquel que ha de convertirse en amo y señor del mundo. Bien. Pero la idea sí la trae en su larga tradición el europeo. Y es el europeo el que se ha impuesto. Y se ha impuesto en la forma liberal con el capitalismo y en la forma dictatorial con el marxismo. Lo ha difundido por el mundo y ha impuesto esa, digamos, esa línea y ese derrotero a la humanidad, de la cual me parece que no se puede salir. Es un cambio irreversible. Es un poco como lo que te sucede cuando vas al banco y no hay sistema. ¿Quieres pagar? Hace poco he querido pagar la luz y he tenido que ir 3 veces porque soy maniático, quería pagarlo en la fecha. No hay sistema. ¿Te das cuenta? No le puedes pagar a la señora en caja viendo ahí el papel, no hay sistema. Ahora, es irreversible. Como que es irreversible que van a desaparecer también las cajeras, porque te van a imponer que tú pagues todo a través del celular. ¿Ven? Y eso es un cambio irreversible. Ahora, ¿por qué motivo? Porque es la cultura europea occidental la que, por el desarrollo tecnológico alcanzado, y ese desarrollo tecnológico es por la mentalidad que fue
formándose, según la hipótesis de Sombart, a la caída de Roma, pues. Empieza la sopa cultural y empieza un cambio espiritual que se nota ya para el siglo XV, XVI. Ser amos y señores del mundo, transformar el mundo, y para eso necesitamos tecnología. Resultado, revoluciones industriales que les va a permitir abrir todas las fronteras posibles, a cañonazos y a balazos. Así cae China, así cae Japón, así cae América, así cae la India y todo lo demás, que es el mundo en el que estamos. ¿Ven? Más aún todavía, hay que tener en cuenta que esta globalización, entre otras cosas, también trae la imposición de un pensamiento único, ese que le llaman políticamente correcto. ¿Ah? Y se lo están imponiendo de diversas maneras, diversas formas. ¿No me equivoco? Ahora, ¿hay motivo suficiente para oponerse? Claro que sí. ¿Hay quienes estamos dispuestos a oponernos? Claro que sí. Por eso que me siento en familia con ustedes, porque participamos de las mismas ideas. Y celebro que ustedes tengan toda esta iniciativa para organizar este tipo de eventos, incluso ya tienen su propia editorial, para justamente publicar trabajos que vayan en contra de lo que se publicita, porque en las otras editoriales ya no te van a publicar cosas que estén en contra de lo que se tiene que publicitar para imponer una sola mentalidad, pues. Por ejemplo, miren, ve, está a raíz del bicentenario, la derrama magisterial está sacando una nueva historia del Perú republicano, ¿ya? Ha salido el primer tomo, La lucha por la libertad, rebelión, guerra e independencia, 1780-1826. Autor, Claudia Rosas Laur, egresada de la Católica y demás, ¿ya? Pero miren cómo termina su trabajo. Y ustedes me dirán si está mirando al Perú tal y cual está, o qué está haciendo. Miren, dice, aunque no podemos seguir sosteniendo la idea de que todos los males nacionales provienen del periodo colonial, pues muchos de ellos surgieron durante el siglo XIX, es innegable que para entender la independencia es necesario comprender la historia colonial. Tampoco podemos limitarnos a una visión nacionalista desconectada de los procesos continentales e intercontinentales. Es necesario prestar atención a los intentos de uso político de la historia. En este sentido, resulta fundamental continuar investigando de manera rigurosa para poder profundizar en una serie de temas que han sido poco o nada estudiados. El desafío es la construcción de una historia integral de este proceso tan complejo y contradictorio. Es una nueva versión, pero ella tampoco ha llegado a mucho. Tampoco hay que seguir estudiando. Hay que seguir pagándole becas para que siga investigando. Y termina diciendo, el bicentenario no solo es una ocasión para reflexionar sobre la independencia del Perú, sino también para realizar un balance de los 200 años de vida republicana, con sus logros y sobre todo sus deudas pendientes. Si bien en palabras del gran historiador Jorge Basadre, nuestro país sigue siendo un problema, también y felizmente es una posibilidad. De eso se trata, la promesa de la vida peruana. ¿De qué promesa me hablas? Que es incapaz de darse cuenta que este país está en un estado febril y enfermo, pero de manera terrible.
¿Ah? ¿O me equivoco, o soy demasiado pesimista? A todas luces, el país está ¿Ah? pues Dime. cayéndose, ¿Ah? definitivamente. Profesor, tenemos una pregunta del público, en este caso de Omar Plasencia Vega, le consulta, dice, ¿el paradigma moderno será solo el desarrollo tecnológico o implica también el nihilismo moderno de creer solo en lo que se ve? ¿En qué momento la virtud de los griegos pasó a ser la pasión, de tener todo lo material o que todo sea más fácil? Con esto ya estaríamos terminando. Ya. En ningún momento la virtud de los griegos terminó siendo la pasión por los bienes materiales, todo lo contrario. A Omar, al que pregunta, le recomendaría que lea con atención, ¿no? El mito de Prometeo, creado por Hesiodo y comentado por Platón en el Protágoras, donde ahí se explica claramente los fundamentos de la civilización griega, que no son otra cosa que los fundamentos de la civilización humana que vivió bajo el paradigma tradicional, ese que señalaba que la realización del hombre se da fundamentalmente en la contemplación, y la contemplación hay que entenderla de manera activa, es la aceptación de lo divino y la aceptación y obediencia a lo que lo divino recomienda. A través de los hombres inspirados han dado las leyes, las reglas de convivencia que permitan al hombre que busque la virtud por encima de los bienes materiales. Eso cambia en el mundo moderno. Sombart dice, como resultado de un proceso histórico que se inicia en el siglo V después de Cristo a la caída de Roma. Resultado es para finales del XVI, comienzos del XVII, ¿no? El lema baconiano, saber es poder. La ciencia con fines prácticos utilitarios. El mundo ha de ser del hombre, que se va a adueñar de él transformándolo a través de la técnica que hace posible mercancías que se vendan en el mercado, y el éxito se medirá en términos puramente económicos. Eso es lo que estamos viviendo ahora. Ahora, ¿qué otra pregunta me hizo? La primera era si el paradigma moderno será solo el desarrollo tecnológico o implica también el nihilismo moderno de creer solo en lo que se ve. Ya. No, el nihilismo es el resultado del paradigma. Okay. ¿Ah? El nihilismo en el que estamos, y Nietzsche advierte que hay un nihilismo negativo y positivo, ¿no? En el negativo es pues el más profundo, en el que estamos cayendo, es el resultado del paradigma. Y ese nihilismo no es otra cosa que la pérdida de la brújula en el hombre. Y la pérdida de la brújula en el hombre es el perder, el darse cuenta de lo que es y lo que debe de hacer, tanto en su vida como en el mundo. Bien. Si tomamos en cuenta, ¿no?, el mito de Prometeo, que es, y así lo han reconocido muchos estudiosos, es la explicación más acabada del origen de la cultura humana, que se define por los valores. Si tenemos en cuenta eso, perfectamente podemos darnos cuenta que al cambiar e invertir el orden, el hombre ha perdido su esencia, la está perdiendo. El hombre deja de ser religioso. ¿Y qué cosa es ser religioso? Ser la criatura que tiene creencias y que vive en consecuencia con sus creencias. Y de las creencias, la más importante son los valores. Esas reglas de conducta que son la única forma con la cual el hombre puede controlar esa naturaleza animal, agresiva que tiene, que trae consigo.
Eso se ha perdido hoy en día. ¿Ah? Entonces, pierde brújula, no le encuentra sentido a su existencia y cree que en el consumo puede satisfacer, ¿no?, sus más profundos deseos y necesidades. Pero en realidad, el consumo, como lo dice Reale, Morán, entre otros, más bien lo ha llevado al hombre a quedarse más vacío, más aburrido. Y la única criatura que puede aburrirse es el hombre, porque el hombre, su naturaleza, ya sea por creación divina, por creación misteriosa o por evolución, tiene una naturaleza con una inteligencia que le exige tener creencias, le exige admirarse del mundo y buscar respuestas, la necesidad metafísica del hombre, la necesidad de tener creencias. Eso se está anulando hoy en día. Y con la educación que se está implementando tecnologizada, como han dicho ya muchos estudiosos, lo que se hace con esa educación es lobotomizar a las nuevas generaciones, quitarles los lóbulos laterales, que son donde está el pensar, para que no piensen, pues. Y si piensan, entre comillas, piensen en consumir y satisfacer vientre bajo vientre, moda y demás cosas. Y estamos justamente en los días donde esta fiesta, en vez de ser religiosa, espiritual, se convierte en la fiesta por excelencia del consumo, ¿ah?, donde te entristecen dos cosas. Una, si estás alejado de tu familia, por un lado, ¿no? Y dos, si no tienes ni un centavo en el bolsillo. No eres nada, no eres nadie, así abiertamente. ¿Bien? Porque si estás alejado de tu familia, pero crees en alguna divinidad, no estás solo, pues. Para decir como Heráclito: Max, tú solo en tu habitación de 5º piso, abres la puerta, pasarán tus vecinos y dirán: el peruanito está solo, triste. Tú le dirás: no, acérquense, aquí también están los dioses. No estás solo. Precisamente enteo significa eso, ¿verdad? El Dios adentro. Así Y es. muchas gracias, Fernando, muchas gracias por esta valiosa conversación que queda ya grabada pues en las redes, ¿no? En Facebook, en YouTube también va a estar ahí. Y bueno, ya estamos también con el tiempo. Eh, Esperamos tenerlo otra vez, ¿no? Quizás una próxima oportunidad hablando de otro tema también. Como Un ustedes, saludo enorme. quieran, y yo les agradezco mucho estas oportunidades que me dan de salir, ¿no?, de mi caverna, para que otros escuchen mi forma de pensar. Agradecemos también asimismo a aquellas personas que se han detenido a poder visualizar este video, esta transmisión. Recomendarles una vez más que comenten, que lo puntúen, que lo compartan para poder seguir haciendo estas transmisiones. Y bueno, será hasta una próxima ocasión. Una vez más, gracias al profesor Fernando Muñoz por las palabras, por la disquisición, la conversación y por supuesto la nutritiva cháchara. Bien, gracias a ustedes. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes.